Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje fascinante, la increíble transformación del dinero. Vamos a ver cómo algo que podíamos tocar y sentir como una moneda de oro se ha convertido en algo totalmente abstracto, un simple número en la pantalla de un ordenador. Vale, pues este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, veremos cómo pasamos del oro al papel. Luego, la aparición de los bancos, las crisis y los bancos centrales. Después, un momento clave, el día en que dijimos adiós al oro. Y, para terminar, aterrizaremos en el mundo de hoy, donde el dinero es básicamente un número digital. Y toda esta historia arranca, cómo no, con un problema. Un problema muy físico. El oro era fantástico, como dinero, sí, pero tenía un gran inconveniente. Era pesado. Y moverlo de un sitio a otro era increíblemente peligroso. A ver, imaginen la escena. Estamos en el siglo XV. Un comerciante de Venecia necesita enviar, digamos, 100 kilos de oro para cerrar un trato. Eso era una misión suicida. Piratas en el mar, bandidos en los caminos. Mover grandes cantidades de valor era un freno enorme para el crecimiento del comercio. Entonces, ¿cómo demonios consiguió crecer el comercio mundial con este problema? Pues, con una de las mayores invenciones de la historia financiera, una que sustituyó al metal por algo mucho más ligero y práctico, el papel. Y ojo, porque esto no pasó de un día para otro. Al principio, en el siglo XV, teníamos las letras de cambio. Eran como un pagaré de un banco específico, como el de los Medici. Funcionaba, pero solo dentro de su red. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, llegó en 1661. El Stockholm Banco de Suecia hace algo revolucionario. Emite los primeros billetes anónimos transferibles y respaldados por oro. Cualquiera podía usarlos y canjearlos. Esto fue un antes y un después. Luego, en 1694, el Banco de Inglaterra perfeccionó el sistema al conseguir el monopolio de emisión, lo que generó muchísima más confianza y estabilidad. La verdad es que es una historia alucinante. Si este tipo de contenido ayuda a entender mejor el mundo en que vivimos, un me gusta y una suscripción al canal son el mejor apoyo para que podamos seguir fomentando estos buenos hábitos financieros. Pero claro, este salto al papel moneda trajo consigo una idea muy potente, pero también muy peligrosa, que es la base de todo el sistema bancario que conocemos hoy. Aquí llega el momento eureka de los banqueros. Se dieron cuenta de algo muy simple. Casi nadie venía a retirar su oro físico. La gente estaba cómoda usando los recibos de papel como si fueran el oro mismo. Y ahí se les encendió la bombilla. Si solo una pequeña fracción del oro se queda en la caja fuerte como reserva, ¿por qué no prestar el resto? Y así, de esta observación, nace la banca de reserva fraccionaria, el mecanismo por el cual los bancos, literalmente, crean dinero nuevo de la nada. Y esta innovación fue sin duda un arma de doble filo. Por un lado, fue una auténtica maravilla. Permitió una expansión del crédito masiva, que actuó como combustible para el crecimiento económico. Los bancos podían prestar mucho más dinero del oro que realmente tenían. La desventaja, el riesgo sistémico se disparó. Nació el miedo a la corrida bancaria. Si demasiada gente pierde la confianza y va a por su oro a la vez, el banco se derrumba. Claro, estas crisis bancarias serán un desastre. Para intentar ponerle freno, para evitar que el pánico en un banco contagiara todo el sistema, se inventó una figura nueva, el Banco Central. Pensemos en la Reserva Federal de Estados Unidos, creada en 1913. Su papel era ser el prestamista de última instancia, una entidad con el poder de imprimir dinero para rescatar a los bancos con problemas y evitar un colapso total. Y este nuevo poder, el de imprimir dinero para apagar fuegos, nos lleva directamente al siguiente gran capítulo de nuestra historia, a cómo, poco a poco, esta capacidad nos condujo al divorcio definitivo entre el dinero y el oro. Este final no fue repentino, fue más bien una muerte lenta. En 1933, en plena Gran Depresión, el presidente Roosevelt hizo algo impensable. Prohibió la tenencia privada de oro y básicamente obligó a los ciudadanos a entregárselo al gobierno. Fue, a efectos prácticos, un robo legalizado para poder imprimir más dinero. Luego, en 1944, tras la Segunda Guerra Mundial, se crea el sistema de Bretton Woods, con el dólar como rey, todavía respaldado por oro. Pero la puntilla final llegó en 1971. Cuando el presidente Nixon, en un discurso televisado, soltó esta bomba. Anunció que suspendía, temporalmente, la convertibilidad del dólar en oro. Y con esas pocas palabras, en un abrir y cerrar de ojos, se rompió un vínculo que había existido durante milenios. Se acabaron 2600 años de historia. A partir de ese preciso instante, todo el dinero del mundo se convirtió en lo que hoy conocemos como dinero fiat. ¿Y qué es exactamente el dinero fiat? Pues es una moneda emitida por un gobierno que no tiene respaldo en un bien físico, ni oro, ni plata, nada. Su valor se basa única y exclusivamente en dos cosas: que el gobierno dice que tiene valor
Y, lo más importante, que todos nosotros tenemos fe en que ese gobierno y ese sistema van a seguir funcionando. Es dinero por decreto, basado en la confianza. Y todo esto nos trae de cabeza al presente, a un mundo donde el dinero ha alcanzado su forma más etérea y abstracta que jamás hayamos conocido. Fíjense bien en esto porque es clave para entender el mundo actual. Cuando pensamos en dinero, quizás nos imaginamos billetes y monedas, pero la realidad es que el dinero físico, el efectivo, es apenas un 8% del total. El 92% restante, la inmensa mayoría del dinero mundial, no existe físicamente. Son solo apuntes contables, números en las bases de datos de los ordenadores de los bancos. Esto tiene una implicación brutal. Significa que un banco central, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, puede crear $1 billón o de euros simplemente tecleando esa cifra en un ordenador. No hay que imprimir nada, no hay que talar árboles, es instantáneo. Y esta flexibilidad, claro, es una herramienta poderosísima para luchar contra crisis económicas, como vimos de forma masiva durante la pandemia. Pero como todo en la vida, esta flexibilidad tiene un precio, y lo hemos pagado todos. La creación de dinero sin precedentes durante 2020 y 2021 para combatir la crisis del COVID tuvo una consecuencia directa y palpable: la mayor inflación que hemos visto en 40 años. De repente, había muchísimo más dinero en el sistema persiguiendo los mismos bienes y servicios. El resultado es inevitable. Los precios suben y el poder de compra de nuestros ahorros se evapora. Así que este es el gran dilema del dinero moderno. Por un lado, tenemos una flexibilidad increíble para combatir recesiones y mantener la economía a flote. Las transacciones son globales e instantáneas, pero por otro lado, existe la tentación constante de los gobiernos de darle a la máquina de imprimir, y nuestro dinero depende enteramente de la confianza en las instituciones. El gran riesgo es siempre el mismo: la devaluación de la moneda y la pérdida del valor de lo que tanto nos ha costado ahorrar. Si esta explicación ha cambiado un poco la perspectiva sobre lo que es el dinero, ¿por qué no compartirla? Quizás ayude a alguien a entender que el dinero de hoy no tiene nada que ver con el de hace solo 50 años. Comprender esta evolución es el primer paso para proteger el futuro financiero. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para no perderse los próximos análisis. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la pregunta que debería quitarnos el sueño de vez en cuando. ¿Qué significa realmente para nuestros ahorros, para nuestro futuro, que el dinero se pueda crear de la nada con un solo clic? Esta es la cuestión fundamental, y en nuestra próxima entrega vamos a meternos de lleno en la maquinaria del sistema actual para entender exactamente cómo funciona hoy y cómo afecta directamente al dinero que tenemos en el banco.